exactitud. Otra ventaja con SED Radio. Servicios informativos de SED Radio. Boletín de noticias. De la noche, 3 minutos. A esta hora vamos con más noticias a esta hora en SED Radio, la radio que está informando. De una vez vamos con la información en este boletín de noticias. Maduro ordenó a sus ministros incorporarse a las milicias. Se espera en el 2015 contar con unos 500.000 integrantes en sus filas. Fiscal rechaza críticas de la Corte Internacional al proceso de paz. El fiscal general de la Nación considera que a través de un referendo el pueblo colombiano debe decidir si aprueba o no a lo acordar en La Habana. El ministro de Defensa dice que la caída del foro militar es un golpe de moral a las entrañas de Colombia. Más noticias. El dudoso ídolo del cuero en los últimos días en los medios de comunicación ha presentado a Rodolfo Cuero como uno de los investigadores más importantes en la historia del país. En un reportaje se va a descubrir por qué ocurre esto. De igual manera, Aracataca calma con sed. El presidente Juan Manuel Santos iba a inaugurar este jueves el acueducto del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, pero por motivos de que ocurren problemas en este acueducto, se tuvo que suspender el acueducto de Aracataca. Pues también más noticias, tenemos a esta hora 10 de la noche, 4 minutos. De una vez ampliamos las noticias a esta hora en SED Radio. Informamos a esta hora, 10 de la noche, 4 minutos. SED Radio está informando, actualiza las noticias. De la noche, 5 minutos, ampliamos las noticias más importantes a esta hora en SED Radio. El presidente Nicolás Maduro ordenó a sus ministros incorporarse a las milicias. Se espera que en 2015 pueda contar con unos 500.000 integrantes en sus filas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este miércoles a sus ministros que incorporaran a los cuerpos civiles en armas milicias. Estamos teniendo problemas de señal en estos momentos, pero ya aquí la retornamos. Que aspira a llegar a 500.000 integrantes de 2015 para que puedan defender la soberanía y el derecho a la paz del país, afirmó el presidente Maduro. Voy a ordenar en el próximo Consejo de Ministros que todos nuestros ministros y ministras se incorporen como milicianos y milicianas de los cuerpos combatientes, dijo Maduro, que desde el cuartel de la montaña donde reposan los restos del exmandatario Hugo Chávez, quien falleció el pasado 5 de marzo, según Maduro, 2015 tiene que amanecer con 500.000 milicianos y milicianas ya en fila, y para 2019 aspiran llegar a 1 millón. El gobierno ha responsabilizado en los últimos días a la oposición venezolana de una guerra económica que ha llevado al país a una inflación anualizada que roza 50%, la más alta de América Latina, y desestabilizar el país, según afirmó el presidente Nicolás Maduro. El fiscal general de la Nación rechaza las críticas que hace la Corte Penal Internacional al proceso de paz. El fiscal considera que a través de un referendo el pueblo colombiano debe decidir si aprueba o no lo acordado en La Habana. El fiscal general de la Nación, Eduardo Montalegre, defendió este miércoles la posición del Estado colombiano de realizar condenas a los máximos responsables de los delitos involucrados en el proceso de paz, que se adelanta posteriormente a suspender las penas. La posición del jefe del ente acusador presentó durante un evento organizado por la corporación Vivamos Humanos en Bogotá, en la que refutó la posición de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda. El rechazo de Montalegre se debe a que Bensouda aseguró en una carta que no admite que la justicia transicional en este tipo de casos
y de no ejecutarse penas efectivas contra los máximos responsables de delitos de lesa humanidad y que otros se estarían contravía de los postulados de la Corte Penal Internacional. Ante esto, Montealegre rechazó la posición de la fiscal y explicó que en su criterio se trata de una posición exegética apegada textualmente a la norma y no revisan los últimos planteamientos presentados por el derecho internacional en el que se ha acogido de manera clara la justicia transicional. 10 de la noche, 7 minutos. El Aracataca amaneció con acueducto, pero tiene bastantes problemas. El presidente Juan Manuel Santos iba a inaugurar este día jueves el acueducto del municipio de Aracataca, pueblo en donde nació el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, pero este acto se suspendió por problemas en el acueducto. Aracataca siempre se ha debatido entre inundaciones y sed. Gabriel García Márquez nació en medio de un aguacero torrencial en un pueblo donde conseguir agua bendita era una utopía. Finalmente pudo ser bautizado por su tía Francisca con agua bautismal de emergencia. Pero igualmente, después de varios años, se hizo un acueducto en el municipio, pero el día de mañana el presidente Juan Manuel Santos iban a recibir al presidente Juan Manuel Santos a suministros a los periodistas con agradecimientos sobre la inauguración del acueducto que por fin iba a traer después de mucho tiempo agua, el líquido vital al municipio. Pero de igual manera, el miércoles por la noche, el presidente Juan Manuel Santos canceló el evento luego de enterarse que el bombeo de agua solo llegó a una parte de la población y dijo que no iba a prestarse para un engaño más, que solo irá cuando el Ministerio de Vivienda le garantice que el servicio llegará a todos los barrios. Que ahora veremos un desfile por el Camellón del 20 de julio, visitas a la casa del Museo Gabriel García Márquez, a la casa del telegrafista y a la Biblioteca Pública Remedios La Bella. Y el repliegue de las campanas de la iglesia de San José en el colegio Gabriel García Márquez. Pues de igual manera se espera una nueva confirmación de la fecha en la cual se dará a conocer las nuevas se dará a conocer la inauguración del acueducto de Aracataca. Seguimos con más noticias. 10 de la noche, 9 minutos. Seguimos con más información a esta hora en Set Radio. Sao Paulo clasificó a las cuartos de final de la Copa Sudamericana, como lo habíamos comentado en el boletín de las 9 de la noche. El Nacional podría ser el rival del equipo brasileño, puede ser un partido vibrante. Sao Paulo se impuso este miércoles 4-3 en la cancha de la Universidad Católica. Se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana en un emotivo partido disputado en el estadio San Carlos de Apoquimbo en Santiago de Chile. Pues de igual manera, 2 goles del equipo brasileño fueron anotados por Aloyso en 2 oportunidades, Adilson y Welton, mientras que para el cuadro universitario lo hicieron Ismael Sosa, Fernando Cordero y Milovan Mirosevic de penalti. Universidad Católica, que había sacado un empate 1-1 en la cancha del actual campeón de la Sudamericana, se puso en ventaja un tanto a los 16 minutos. Pero de igual manera, un partido muy emotivo, pero que al final tuvo una expulsión a los últimos minutos, que fue de una expulsión al final del partido, que tuvo por un golpe que le hicieron a Ganso, que también resultó siendo expulsado en este partido. Pues de igual manera, en el partido de vuelta llegaron 15.000 espectadores al estadio San Carlos de Apoquindo en Santiago de Chile, con la condición de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En noticias de Bogotá, sigue la polémica por el CAN. De la renovación de este centro administrativo ha levantado polémica, en especial por incluir un lote que en algunos aseguran que pertenece al Parque Simón Bolívar. Estos son los argumentos a favor y en contra por parte de un líder de proyecto y un concejal de Mira. Pues el debate en la ampliación del Parque Simón Bolívar puede servir de estudio de caso para una pedagogía urbana, por ejemplo, de cuando una sociedad es incapaz de decidir y llega a una situación donde todos pierden. Pues el caso comienza en un terreno situado sobre la avenida 26 al frente del centro comercial Gran Estación, en un terreno baldío el cual debía destinarse a la ampliación del parque, según decisión del distrito tomada en el año de 1979. Desde ese entonces, su propietario, que la beneficencia de Cundinamarca, lo tiene prestado a la policía para que pasen sus caballos mientras espera que llegue la oferta de compra por parte del distrito, pues no podría abandonarlo sin enfrentar un tema judicial. Pues es un proyecto que va en contravía, según Jairo Cardoso, que nadie puede de manera sensata desconocer la necesidad de adecuar y modernizar la infraestructura física de las entidades estatales en el CAN. Lo que no se comparte,
Según dice Cardoso, es que su protesto de solucionar esta necesidad se amplía el proyecto de renovación a áreas colidantes con violación manifiesta de la infinalidad de las normas de renovación urbana en cuanto tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de los moradores en áreas de influencia. Un tema para el debate que ustedes ya lo pueden consultar en www.elespectador.com. Pues de igual manera, seguimos con más noticias. 2:10 de la noche, 12 minutos. En Bolivia, el presidente Evo Morales continuará con la erradicación de cocales a pesar del ataque sufrido esta semana en la frontera. El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que continuará con la destrucción de arbustos de coca ilegal en el norte de La Paz después del reciente ataque a un grupo de trabajadores encargado por eliminar las plantaciones. Morales, que también es el líder de los sindicatos de los productores de hojas de coca en Bolivia, de Chaparé, mencionó la posibilidad de crear puestos militares para controlar la presencia de extranjeros presuntamente ligados al tráfico de estupefacientes. No podemos aceptar que haya cultivo libre de coca ni permitir la libre plantación porque sabemos que de una parte se desvía a la ilegal elaboración del narcotráfico, explicó el presidente Morales en una rueda de prensa en Tarija, en Bolivia. Seguimos con más noticias del mundo. Una nueva transición en Cuba. Una nueva transición en Cuba en una moneda introducida en 1994. La medida buscó reducir el impacto negativo de la desaparición de la Unión Soviética. Recordamos que desapareció después de los años 90. Y el Consejo de Asistencia Económica Mutua, que en la que Cuba formó parte desde los principios de los 70 hasta el 91, cuando fue abolido por el debacle del sistema. En este tema importante, que la decisión de unificar el sistema monetario de Cuba puede significar una apertura, pero no es necesariamente una liberalización hacia la economía del mercado. La misma debe ser leída como una apuesta para sostener el sistema productivo de la isla y como un intento de reducir la brecha social que tantas críticas injustificadas le han valido el régimen desde la salida del Fidel Castro desde el año 2006. En noticias de economía, pólizas constructoras frenarían al sector, según dice el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. Es consciente que obligar a quienes ejecuten proyectos inmobiliarios podría reducir la dinámica de construcción. Tras el derrumbe de las torres del complejo residencial Space en Medellín y la polémica desatada en el gremio constructor, el gobierno tomó la decisión de hacer obligatorias las pólizas para la ejecución de cualquier proyecto inmobiliario. Sin embargo, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, es consciente que esta medida para profesionalizar el sector constructor durante los próximos años y que suma mayores exigencias en materia de supervisión de obras puede comenzar a causar problemas en la dinámica de la construcción. Rengló que en el segundo semestre del 2013 creció 6.4% frente a el periodo de enero-marzo. Esto puede generar un estancamiento en el crecimiento del sector. En el caso de Medellín tengan póliza, pero no son obligatorias. Aquí hay que apostarle a un soporte de riesgo a este, comentó Henao a el diario El Espectador. 10 de la noche, 15 minutos por ahora. Nosotros seguimos con más información. Sigan con nosotros en Set Radio. En una hora tendremos más noticias aquí en Set Radio, la radio que está informando. Por ahora, buena noche para todos. Siga las noticias en Twitter en @SetRadioCo y en Facebook como Set Radio Colombia. Set Radio está informando.